Sea alabado Jesucristo y adelante con María. Buen y santo día a todos ustedes, queridos hijos que escuchan Radio Domina Nostra, y santo día en los sagrados corazones de Jesús y de María y en el corazón castísimo de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es lunes 28 de octubre. Estamos viviendo los últimos días de este mes del Rosario, de este mes dedicado a la Virgen de Pompeya. Hoy, 28 de octubre, al día siguiente de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, la Iglesia celebra la fiesta litúrgica de dos de los santos apóstoles, Judas Tadeo, que era primo de Jesús, y luego Simón el Celote, dos apóstoles que se mencionan juntos. Y ellos en particular, Simón fue a predicar en Egipto, según la tradición, y en cambio Tadeo llegó hasta el país de la India. Luego se reunieron y fueron martirizados. Sus restos mortales, como los de casi todos los otros apóstoles, se encuentran en Roma. Los invocamos para que la Iglesia, el pequeño resto, custodie la fe apostólica. Ya estamos en un tiempo en el que aquellos que mantienen la fe apostólica, es decir, la fe transmitida en una palabra por los apóstoles, son pocos. Aquí los invocamos desde el cielo, los santos Señor y Judas, como todos los santos apóstoles. Comienza esta última semana del mes de octubre que nos prepara para el Puente de los Muertos, como se le llama. Desafortunadamente, otros la llaman fiesta de Halloween. Por todas partes, incluso aquí en Austria, vemos una sociedad neopagana. Esta mañana di un paseo con la temperatura y el tiempo cambió rápidamente. Ayer era un día primaveral, hoy es prácticamente invernal la jornada y veía a la gente que iba a trabajar, los chicos, los jóvenes y así sucesivamente, las familias. Pero queridos hijos, realmente el hombre de hoy, el hombre europeo, el hombre occidental, vive sin Dios. Y sí, que Austria también tiene una tradición católica muy fuerte. Pasaba por algunas iglesias con estas enormes estatuas de la Virgen, de los santos que parecen mirar asombrados cómo el hombre contemporáneo ha decidido prácticamente dejar a un lado a Dios. Y en todas partes, en cambio, está esta calabaza diabólica de Halloween que prefieren no mostrarles y que quiere sustituir. Es la contranarrativa del Puente de los Muertos, que es el 1 y 2 de noviembre. El 1 de noviembre es la solemnidad de todos los santos y el 2 de noviembre la conmemoración de nuestros fieles difuntos. Tenemos un programa intenso, como saben. Ayer estuvimos aquí en Graz para encontrarnos con el diminuto minúsculo. El pequeño resto austriaco eran realmente muy pocos, pero muy motivados. Y el sábado, como han visto en las imágenes, estuvimos en Udine. Pero ahora les recuerdo los próximos compromisos que son decisivos. Primero, para el Puente de los Muertos. Les recuerdo que el día 1 de noviembre, viernes próximo, solemnidad de todos los santos, estaremos en Trento, en el Hotel Sporting a las 4:30 de la tarde. También estará don Enrico, además de mí, Fray Celestino. Y luego el día 2, la gran cita en Verona, en el Hotel Montresor, en la Vía Mantegna y en Busolengo, para la conmemoración de los fieles difuntos. Pueden aún reservar el sufragio llamando a la Secretaría de Radio Domina Nostra y traigan también las fotos que bendeciremos y que pondremos al lado del altar. Será una intensa celebración eucarística el día 2 de noviembre. Y luego el 3 de noviembre, domingo 3, nuevamente con siempre don Enrico y Fra Celestino y yo estaremos en Bérgamo, en el Auditorio Gramsci, en la Malpensata. Próximos 3 compromisos. Recuerdo a los romanos no faltar el domingo 10 en Casino. Ánimo, organícense, todavía hay tiempo para inscribirse. Hay disponibilidad de autobuses que salen de Roma gratis, no hay ningún costo. Los recogen en Roma y los dejan en Roma después del encuentro. Entonces, si quieren, aún pueden llamar a la referente regional del Lacio o a la Secretaría de Radio Domina Nostra para inscribirse en estas citas valiosas. El domingo 10 en Casino será precedido por 2 encuentros. El viernes 8 de noviembre estaremos en Las Marcas, probablemente en la zona de Ancona. Y el sábado 9 de noviembre estaremos en Pescara. Aquí, estas son las citas que luego poco a poco les iremos diciendo. Anoche hubo un episodio muy interesante en el cual la síntesis fue esa. Yo anoche he rezado por lo que puedo hacer. ¿Qué hago ahora? Vinieron el jabalí del bosque, la arrasa y el animal salvaje se alimenta.
Increíble. Nuestra gente, la más sencilla, ha sido encantada, ha sido arruinada. La gente luego llama, quiere saber, luego de Don Minutella. Pero el padre Ticio dijo eso. Ella que dice padre, han visto anoche. ¿Han visto el producto? Es confundismo radical, que Dios tenga piedad. Difundiendo, no era ya suficiente lo que hay por ahí. La propuesta de Don Minutella del pequeño resto y sobre todo del sodalicio y Chiara Bergoglio no es el Papa. Lo que él dirige es la falsa iglesia de las tinieblas, porque la atención es más importante que anunciar un evangelio que ya no es el de Jesucristo. ¿Y qué podemos hacer? Al primero que toca el silbato lo siguen los más débiles, los más frágiles, los débiles, los débiles. Aquí, quien es débil, yo tampoco lo soy, dice San Pablo. ¿Qué hago? Cuando anoche me daban ganas de llorar al escuchar a cierta gente, la señora de Génova y el otro que parece de Campania, que escuchan al Padre y luego tienen tantas dudas, tantas oraciones, oremos, suframos, ofrecemos, ¿qué? Deberíamos ofrecer nuestra vida. No puedo hacerlo en este momento porque siento que me necesitan, siento que al Señor no le gustaría, pero deberíamos ofrecer la vida. Señor, toma mi vida, aquí está, te la ofrezco como lo hacen aquellos que se han ofrecido. Aquí está en juego la salvación de las almas, diría la supervivencia del espíritu católico que no puede sobrevivir, como es evidente en esa iglesia que el falso Papa Bergoglio guía, porque ya no es una iglesia apostólica, que ya no sigue la tradición apostólica, la fe apostólica, va en contra del Evangelio y así sucesivamente. La emisión de anoche con las intervenciones de la gente pobre confundida por las últimas vicende la trovate sulla playlist di Radio Domina Nostra. Vi ricordo poi di aiutare il progetto quanto più potete, visto che per ora siamo in viaggio e questo comporta anche non poco impiego di denaro. Sapete che c'è il nuovo IBAN che adesso la regia manda in descrizione, eccolo lì, è il nuovo IBAN, adoperatelo per aiutarci, oppure se volete potete rivolgervi al conto corrente postale. Ringrazio tutti quelli che con discrezione e con costanza si se danno da fare esfuerzan per por ayudarnos. aiutarci, ecco. E poi Luego vi nos devo dire, convertimos en el oggi blanco. una De delle muchas mie maneras, una de mis segretarie secretarias en mi ha Sicilia me stamattina contactó esta contattato mañana dicendomi diciéndome che que il el tale tipo che que voleva quería andare a saludar a salutare Nino Nino era era un bromista. un troller, come si dice? Llamó diciendo que lo hizo a Sì, sì, propósito, sì, para ha hacer una chiamato broma, dicendo che l'ha fatto apposta el que per quiso saludar a scherzare, quello che ha Nino, voluto dare il cuando saluto a todos Nino, no? empezamos a E siamo presi reírnos, tutti a ridere perché porque todo sembrava tutto parecía tan così surreale surrealista ieri anoche. sera. Abbiamo Tenemos infiltrato, a quanto infiltrados. pare Al c'erano parecer había infiltrati alla infiltrados messa, en la però io misa, non ho pero no potuto pude enterarme seguirlo a in tiempo, tempo, aunque me ma mi llegó la arriva la noticia, creo notizia, que e puedo preferisco confirmarlo, poterla que en la confermare, misa che de ieri Don nella messa Ramón di Don había Ramon c'erano infiltrados degli de los que se infiltrati dieron cuenta. di cui si sono accorti. Quindi è un Entonces es un momento momento particolarmente particularmente problematico. problemático. Io se Yo, potessi si pudiera, diría todo, non pero no posso, puedo. Estamos en siamo la presi di mira. mira. Siamo presi di Estamos en la mira mira probabilmente probablemente come como mai nunca prima antes. a A mi Nicolaides. parecer, el Lo scopo propósito es muy è claro: chiaro: destruir, distruggere, descalificar, sconfiggere, eliminar, eliminare, liquefactar el liquefare il pequeño piccolo resto. resto. Non ci No lo lograrán riuscirci, porque esto es anzi, obra de la Santa questa è Virgen opera y que la della Madonna Santa nos Vergine asista. e che la Madonna ci A assista. propósito de Proprio todas di estas queste cose, cosas, quindi esta questa noche a las sera 9 alle hay Don 9 Ramón, c'è que tiene Don una Ramon transmisión che interesante tiene en el una canal de trasmissione YouTube de interessante Radio sul Domina canale YouTube Nostra. di Radio Ahí Domina está, Nostra. el querido Eccolo Don lì, il Ramón caro Don mientras Ramon mentre pasea por las passeggia sui hermosas bellissimi colinas colli toscanas toscani y e alle a ore las 9 de la 20 noche abbiamo hemos pensato pensado di titular donare este espacio questo El suo Punto, es decir, spazio hacer in un balance de la punto per situación. fare il punto No se della mencionarán situazione. nombres, Non no habrá farà nomi, polémica. non ci sarà En lo que polemica. a mí respecta, Noi considero que abbiamo toda esta considerato cuestión es quel che dico absolutamente a tutta questa marginal. vicenda Verán que es una generale burbuja de assolutamente jabón. Sin marginale. embargo, Vedrete che escuchar a invece Don non sarà Ramón esta nero, noche perché será muy ascoltare Don interesante. Ramon questa sera sarà molto interessante. Poi la catechesi Luego sulla retomaremos la spiritualità vi catequesis sobre el rendiamo. rosario mañana por la Domani sera noche. poi c'è la También está el puntata programa del del martes perpetuo, non bélico. No se lo perdetevela, pierdan. cominciate a Empiecen a condividere. compartir. Eccolo lì, Ahí está. quello è Ese es il el libro. El il título titolo es è El Cardenal Cafarra, Cafarra, San San Atanasio y la Iglesia Atanasio de e la Nuevo. Chiesa da Muy capo. Molto importante. importante Esto es muy questo, importante y muy molto actual. importante e La molto Iglesia de attuale. Nuevo. La Chiesa El da 10º capo, la episodio de 10ª mi libro La puntata falsa del iglesia y su libro La falsa destino. Chiesa e il suo Compartan, destino. compartan, compartan para mañana por la noche a las 9 en el sera canal alle de ore 21 YouTube, sul canale donde YouTube les dove vi invito a iscrivervi ci suscribirse y mettete siempre denle me sempre i gusta. like e Luego, con el il like miércoles por la facciamo noche le toca a scoprire Don quello che Enrico en lo que riguarda respecta il al miércoles mercoledì bíblico. biblico. Ecco, questo è un Aquí, po' este es un il poco el punto della estado de la situación. situazione. Mi hanno Me han chiesto informado anche di también un de un video. video. Non abbiamo No il tempo di tenemos tiempo para riprodurlo, lo reproducirlo, dobbiamo debemos acquisire adquirirlo del mejor del professore profesor Luca Luca Brunoni, Brunoni,
que dijo que es legítimo hablar de un pequeño resto. Es un video de aproximadamente 2 minutos y medio. Les remito a su canal, así también lo pueden escuchar. Me pareció entender eso. Vamos en cambio al episodio de hoy, un episodio interesante. Se titula El sínodo ha terminado, en realidad no. Los movimientos de la falsa iglesia. Entre sábado y domingo, como saben, como se había previsto ayer en particular, oficialmente el 27 de octubre, concluyó este maldito sínodo sobre la sinodalidad. Se había anticipado como un acontecimiento, recuerdan el año pasado, el Espíritu Santo que habla. Debemos escuchar al Espíritu. El Señor nos invita al cambio. Debemos ayudar. Las realidades marginadas en la iglesia y bla, 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 bla. El año pasado un lío del otro mundo, en la primera fase, porque esta asamblea diabólica se llevó a cabo en 2 fases. La primera fase el año pasado, octubre 2023, que luego llevó a la producción del infame documento de confianza a Supplicans. Entonces, dado que he formado la idea de que podría haber detrás de este ataque la lobby gay, me gustaría precisar algo muy importante. Personalmente yo, pero también he consultado a mis hermanos sacerdotes y están en la misma línea. No tenemos nada en contra de las personas homosexuales. Otra cosa es la lobby, lo explicaré mejor. Las personas homosexuales deben ser acogidas. Seguimos lo que nos enseñaron los papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI, deben ser acogidos en la iglesia. Sin embargo, otra cosa es bendecir su unión sexual, que es un pecado contra la naturaleza. A cada uno lo suyo. No descarto que detrás pueda haber un propósito, porque siempre hemos hecho un excelente trabajo de profundización sobre este documento, que es tan infame como aquellos que lo produjeron. ¿Por qué? Es infame porque contradice la palabra de Dios, queridos hijos. Y es infame porque la gente se queda en su lugar. De hecho, aquellos que estaban con nosotros dicen que ahora tienen la nueva visión, la Weltanschauung, que esa es la Iglesia Católica. Ah, sí, una Iglesia Católica que produce confianza y súplica. ¿Cómo puede ser la Iglesia Católica un documento que va abiertamente en contra de la ley de Dios? Entonces, estas 2 fases del sínodo, el año pasado, este año y este año, sin embargo, en silencio, con una especie de boicot mediático que creo que fue intencionado, se ha concluido, consumado, este segundo momento, esta segunda fase de este sínodo que anunciaba cambios que quién sabe cuáles serían. Ahora, todos ustedes saben que no hay que andar con rodeos. Lo que ha dominado la charla de salón de este sínodo infame es la ordenación de las mujeres. Se pueden ordenar diáconas. ¿Pueden las mujeres acceder al primer grado del orden sagrado? No, no y luego no y nunca no, porque Jesucristo, que es el fundador de la Iglesia, ha expresado una voluntad fundacional, ha elegido solo a los hombres. ¿Quién más que la Virgen podría ser digno o digna de convertirse en sacerdote? Pero Jesús no eligió. La eligió como madre, madre de Dios, la visitó con privilegios, pero no le dio la gracia de poder transformar el pan en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en pocas palabras, ni a la Virgen María, etcétera, etcétera. Eligió hombres, y no se necesita la interpretación de que Jesús sería hijo de su tiempo, porque en su época las mujeres estaban realizadas, nada más falso, porque en realidad Jesús ha valorado muchísimo el genio femenino. Le permitió a esa mujer lavarle los pies y secarlos con su cabello. No sé si me explico. Con las mujeres, la samaritana, se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer, dice el texto de Juan 4. En resumen, Jesús es muy libre con las mujeres, porque el Hijo de Dios no teme caer en el pecado. Así que nuestro Señor Jesucristo tiene una libertad extrema con las mujeres. No las eligió porque eligieron a las sacerdotisas. No es porque fuera hijo de su tiempo, porque Jesucristo es siempre más moderno que todos los tiempos, ya que es hijo de Dios. No las eligió porque no correspondía a su divina voluntad fundacional. ¿Está bien? Esto debe quedar claro de una vez por todas, y en cambio ahí discuto. Están discutiendo, discuten, porque querían entender si en este sínodo era posible, ya de inmediato, producir un documento, y ¡pum!,
En la plaza de San Pedro tal vez se escapaba en la fiesta de quién sabe quién, vete a pescar, la ordenación de las primeras diaconisas. Nada de esto. En cambio, un golpe de teatro que es absolutamente engañoso y falso, como ahora les demostraré y como ya les he dicho en otras ocasiones, porque el llamado Papa Francisco, que siempre lo recuerdo, no es Papa, ha dicho que para él las diaconisas no deben existir. El papel de las mujeres en la iglesia sí, y en esto también estoy completamente de acuerdo, que las mujeres tienen un papel en la iglesia. No se puede ver cuál, sin ideologizar, no 1968, etc. Las mujeres en la iglesia sí, pero no las diaconisas. Y luego el otro golpe de teatro está todo bien orquestado, porque si no logran entender que dentro de esa... En realidad hay masones. No han entendido nada. Dominutella es el hombre más perseguido del planeta Tierra, porque lo dice claramente. Son masones satanistas, estudian los movimientos. No hay nada verdadero, no hay nada sincero, no hay nada auténtico, no hay nada espiritual. Son mentirosos, son estafadores, son timadores. Confíen en mí, confíen en mí. Esa no es la Iglesia Católica. Esa es la Iglesia de Santa guiada por sus partidarios. Entonces, mientras Bergoglio dice que no a la ordenación de mujeres, ¿por qué se sigue hablando de esto? Si yo fuera papa, los iría a azotar. Soy el papa. He dicho que no, y aquí dentro en el aula sinodal hablamos de otra cosa. He dicho basta. Sin embargo, se ha seguido hablando de la ordenación de las mujeres, tanto que intervino Ponce, pero pediría otra cosa. Siempre aparece como el conejo del sombrero de Bergoglio Fernández, que dice que los tiempos aún no están maduros. Entonces veamos. Entonces, ¿este sínodo ha terminado o no, queridos hijos? Son astutos ingenfinal. Dos cosas hicieron para que el sínodo no se cerrara. Entonces, ¿el sínodo terminó o no? Primera jugada estratégica. Ustedes saben, hablaba ayer aquí en Austria, que al final de cada sínodo, como los padres sinodales, que antes eran solo los obispos, ahora han tenido la tontería de invitar a quien sea. Los obispos solo podían sugerir al Papa. Como sucesores de los apóstoles, en el colegio apostólico pueden obviamente indicar, sugerir, recomendar al Papa sobre un tema determinado para el cual él convoca el sínodo, que puede ser la palabra de Dios, la familia, los jóvenes, el medio ambiente, todo lo que quieran. El Papa escucha al colegio apostólico, al colegio episcopal en unión, pero los obispos en el sínodo tienen solo una característica precisa, que es la de la palabra de Dios. La consultación solo puede sugerir al Papa. El aspecto deliberativo lo tiene solo y únicamente el romano pontífice. De hecho, dado que el sínodo es una realidad que existe desde los años 70, incluso antes lo quiso Pablo VI, creo que esta cuestión, dado que los tradicionalistas lo cuestionan todo, pienso que en cambio los masones ahora lo han instrumentalizado. Pero el camino sinodal tiene algo bueno, en mi opinión. Es decir, el Papa, dado que el planeta Tierra es inmenso, es desmesurado, la Iglesia ya está implantada, ha perdido en casi todas partes, y no es que pueda elegir todo por sí solo, hace bien en escuchar. Y luego aprovecha las oportunidades. Entonces, ¿qué hace el Papa en cada sínodo? Produce un documento. Se ha hablado de África, Ecclesia en África, así se llamaba el documento del Papa que concluye el sínodo. Se ha hablado de la Amazonía, con los falsos sínodos del falso Papa, querida Amazonía. Se ha hablado de la comunión a los divorciados y vueltos a casar, a Morris, Leticia y así sucesivamente. No quiero tofor. El llamado Papa Francisco ha comunicado que no habrá ningún documento. ¿Por qué? No quiere, pero son astutos, tienen una astucia. Pero Dominutella está aquí para ayudarme a entender, una vez más, si alguna vez lo necesitaran, que esa no puede ser la Iglesia de Jesucristo. Él no produce el documento, porque el proyecto de la masonería es mantener la vía sinodalista abierta. Los trabajos siempre en marcha. ¿Se ha cerrado el sínodo? Sí, no es cierto, no se ha cerrado, sigue abierto. ¿Por qué? Porque hay que llegar a la ordenación de las mujeres. ¿Entiende? Sweet. Entonces pasa un vehículo informativo oficial, llamémoslo así, por lo que el Papa Francisco, como lo llaman, dice que no a la ordenación de mujeres. Luego ese otro, Fernández, el llamado prefecto de la fe, dice que aún no es el momento adecuado.
Pero para una herejía y para una acción subversiva de la voluntad fundacional de Cristo, nunca hay un momento adecuado. No se puede, no se puede. Ya está, no hay tiempo para eso. Él dice que aún no es tiempo, y así el Papa Francisco no produce documentos. Es una manera de decirles a todos que se sigue trabajando. Yo en los días pasados les hablé de lo que sucedió alrededor del pequeño resto antes de que estallara la burbuja de jabón. Recuerdan que les hice escuchar la intervención del llamado Cardenal Steiner, arzobispo de Manaus en la Amazonía, que, mientras el Papa Francisco dice que no a las mujeres, él dice que sí, porque aquí en la Amazonía no hay sacerdotes y las mujeres hacen todo. Así que solo se trata de aceptarlo y ya. ¿Por qué eso no lo han callado? ¿Por qué Steiner aparece como uno de los protagonistas del sínodo? Se puede entender si ahora, y por lo tanto esta es la primera cosa que ha sucedido, es decir, Bergoglio no produce ningún documento. Esto para decir que el sínodo no se ha cerrado realmente, continuará y seguirá hasta que se llegue a la demolición de la voluntad fundacional de Jesucristo, porque la Iglesia de Santa debe aparecer cada vez más como tal. Es necesario que todos entiendan que esa no es la Iglesia de Jesucristo, de modo que nadie podrá decir que no lo sabía y que no lo entendí. Se llegará a la ordenación de las diaconisas, verán cómo. Preveo que harán apagar los focos sobre esta asamblea sinodal y luego verán que al llamado Papa Francisco se le escapará decir que ha decidido que los trabajos como la iglesia que escucha, la iglesia que comparte el camino, la escucha de todos aquellos que quieren expresar, porque Bergoglio ha dicho en los últimos días que la iglesia está abierta a todos. La iglesia está abierta a todos, esta es la casa de todos. Cualquiera puede sentirse en casa. Mientras tanto, el falso y mentiroso Bergoglio nos echa a patadas contra los hechos. No hemos hecho nada malo, solo hemos dicho con datos en la mano que él no es el Papa. No han traído ni producido ninguna respuesta reflexionada sobre la cuestión de las excomuniones, reducción al estado laical. Menos mal que esta es la iglesia de todos. Entonces verán que el Bergoglio organizará una especie de, a mi juicio, mesa permanente de reformas. Verán, mesa permanente, es decir, como el sínodo de hace 2 años no fue suficiente, ahora hay que continuar el trabajo sinodal. Así que no escribo nada, porque si escribo pongo un límite, ¿entendido? Y dado que la cuestión sobre la ordenación de las mujeres no es en absoluto algo secundario, en mi opinión personal, si se decidiera llegar a lo que todavía vergonzosamente, de manera ridícula, algunos llaman Iglesia Católica, está bien. Si se llegara a eso, para mí, llegaríamos a algo aún más grave que la versión de las parejas homosexuales, en mi opinión. El segundo hecho que ha producido Bergoglio es la publicación, miren qué astutos son, justo mientras está concluyendo el sínodo, maldito, de la encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Y nada, mientras hay el sínodo que está destruyendo la iglesia, entre la primera fase y la segunda fase, se llega a la bendición de las parejas homosexuales, que en muchas partes del mundo ya son matrimonios. Es esto lo que no quieren que diga, es lo que les enfurece, porque no lo dicen, no quieren que se sepa. Pero en muchas partes del mundo, y no excluyo también a Italia secretamente, lo que debía ser solo la bendición de las parejas homosexuales con una bendición de 10 a 15 segundos litúrgicos, en realidad se ha transformado con confeti, la cinta, el beso en los labios, el beso, 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 ¿entendido? Eso los fotógrafos. El párroco pregunta al obispo, el obispo a la congregación a Satanás. Satanás dice sigan. ¿Entiendes? Entiendo. ¿Cómo va? Así va. Luego, aquí en medio de todo este alboroto luciferino, el Papa Francisco siente la necesidad de escribir una encíclica, incluso titulada Dilexit nos amó, así se llama. Corazón Sagrado de Jesús. Y ahí vas a leer las alabanzas desmesuradas de los medios que ayer crucificaban al Papa Benedicto, el gran teólogo refinado y elegante, y todos enseguida atacando. Pobre santo hombre, mártir de la verdad. Pero ya empezamos a jugar mártir de la verdad junto con el grupo Digo y mártir de la verdad. Y ahora el Papa Francisco publica la encíclica y he leído cosas, realmente no hay caso en decir, y
del otro mundo de este tipo realmente es un documento de un Papa Santo escrito por periódicos laicos, laicistas. Te quedas sin palabras. El periodista, digamos yo que sé, de República o de La Stampa o del Corriere della Sera, que ayer atacaban al Papa Benedicto, subrayando siempre esta bendita distancia laicista, Iglesia libre y Estado libre. Ahora, en cambio, los elogios desmedidos hacia un Papa que ama a Jesucristo, que es un Papa que desea la espiritualidad. Aquí está, finalmente ha salido el aspecto espiritual del Papa Francisco, el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué escribió esta encíclica? ¿Por qué ahora? Para desviar la atención de los trabajos de la logia masónica satanista que opera en nombre de Lucifer, con el objetivo de construir cada vez más en Roma lo que Caterina Emmerich veía que estaba siendo construido. Diría manualmente, como San Francisco reconstruyó la iglesia de San Damiano. Están poniendo ladrillo a ladrillo. Para recuperar la atención de los distraídos, no pensaba que la gente fuera tan estúpida, pero lamentablemente lo es. La gente es muy estúpida, idiotizada por los medios, y así se tragan la encíclica del Papa misericordioso, del Papa que se ha vuelto espiritual, del Papa que ahora se ocupa del Sagrado Corazón de Jesús. Así que la gente es la prensa, hace todo lo posible por distraer. El tema central es la ordenación de mujeres. El sínodo quiere eso, y todos creen que el Papa Francisco piensa en otra cosa. En realidad es una forma, es una trampa mediática, es una estrategia, una táctica típicamente masónica para desviar la atención de lo que realmente importa, es decir, llevar a las mujeres al altar. Lo que es grave en toda esta situación, y mañana por la noche de hecho hablaremos de ello en el episodio del martes bélico, es la Iglesia desde cero. El cardenal Caffarra, citando a San Atanasio, dijo que la Iglesia debe empezar de nuevo. No lo invento yo, que no se debe refundar. Invitaría a quien ha usado esta palabra a dejarla de lado, porque es una palabra realmente deshonesta. Nunca he usado la palabra refundar la Iglesia, porque soy un teólogo serio. Paciencia si debo lidiar con quien corre riesgo de no serlo. Nunca hemos hablado de una refundación de la Iglesia. Quien lee el estatuto sin prejuicios se da cuenta. Aquí se trata más bien de reconstruir, eso sí, desde cero, lo ha dicho el cardenal Caffarra. Hay que empezar de nuevo, pero no para refundarla, porque la Iglesia no se refunda, es una y solo una. La Iglesia tiene 4 propiedades, no entiende teología, y criarnos sería mejor. Una, santa, católica, apostólica, comunión, catequesis y católica son las 4 propiedades esenciales de la Iglesia, unas o ius sola. No pueden ser muchas o diferentes. Don Minutella quiere su iglesia, no Bergoglio. Don Minutella nunca ha querido. Admiro cuando Fra Celestino dice que, además de salir la obligación, si yo viera en mí esta cosa, se iría de inmediato y haría bien. Yo sería el primero en decirlo. Es necesario que se verifique, y Don Minutella no ha hecho nada. Don Minutella ha salido al campo para defender el patrimonio bimilenario de la Iglesia y ya está. No hay nada que fundar, no hay nada que realizar. Se trata, como un pequeño resto, de mantener la fe católica. Entonces, en el sino, de la ordenación de las mujeres. Pero como los tiempos han concluido, el momento no es maduro, como dijo Fernández, y entonces se seguirá hablando de ello. Así que Bergoglio no produce ningún documento. Es la primera vez que esto sucede al final de un sínodo, porque el proyecto es el de una mesa permanente de tratamiento, de discusión, en la que al final verán, nos colocarán como hicieron con la bendición de las parejas homosexuales, la ordenación de las diaconisas y luego, en consecuencia, cómo es posible que entiendan la abolición del celibato eclesiástico. Porque son 2 temas relacionados con el pretexto de que en el mundo hay regiones donde faltan sacerdotes. Y que la estafa ha sido descubierta. Lo he demostrado en el video que ahora invito a la dirección a producir. Es una intervención de Tucho Fernández, el prefecto de la fe, que después de escuchar a Steiner y otros que provienen de algunas regiones del mundo, donde faltan los sacerdotes, y por lo tanto dicen que para nosotros es completamente obvio que las mujeres puedan predicar, bautizar y celebrar. Miren lo que es capaz de decir Fernández con gran astucia y entenderán que Don Minutella no les engaña. Sí, son signos de enseñanza, pueden repetir las enseñanzas. Bene.
La representación del mundo más amplio se encuentra en la Feria Cuarta, donde hay 2 obispos africanos, por ejemplo. La consulta está compuesta principalmente por italianos, porque eso facilita las asambleas donde se puede discutir, donde los consultores pueden intercambiar ideas entre ellos. En ciertos temas que requieren una visión más universal, la consulta se abre, y es esto lo que queremos hacer ahora y que hemos comenzado a hacer. Es decir, aunque no se hayan nombrado consultores o consultoras, enviamos la consulta a otras personas. En este tema, para nosotros, por ejemplo, es muy importante la experiencia de la Amazonía, porque en la Amazonía hay una experiencia de comunidad liderada por mujeres, sin ningún sacerdote que aparezca de vez en cuando cada 10 años. Y esta experiencia es muy importante para nosotros y ya hemos consultado a algunas mujeres que no son las que trabajan en las comunidades porque ellas no aparecen afuera, ¿verdad? Pero que pertenecen a grupos de laicos que visitan constantemente las comunidades. Y ellos pueden hacernos llegar esta experiencia, como decía, para partir de la realidad pastoral y no de una idea abstracta, ¿verdad? Para partir de la realidad concreta. He hablado también con el arzobispo Steiner, que nos ayudará también en este sentido. Sabemos también que en África, en diferentes lugares, hay experiencias no iguales, diversas, pero que también nos podrán ayudar, incluso en Indonesia y otros lugares. Entonces, queremos pedir ayuda de esas personas porque hay muchas cosas que no se encuentran en los libros europeos, que leemos, que se encuentran en la vida. En este mundo tan vasto y grande, no es fácil recoger esos testimonios más amplios para que nuestro trabajo sea universal. Sobre este tema concreto, la consulta se vuelve mucho más abierta, mucho más abierta. ¿Escucharon? No hace falta que les diga que Fernández ha sido colocado allí por los poderes más fuertes como ejecutor del proyecto de destrucción final de la Iglesia. Pasará a historia. Peor para él, como redactor del documento de confianza suplicante, Bergoglio solo tuvo que firmarlo. Lo escribió él. No es difícil entender quién es este Fernández, pero lo que quiero decir es que han escuchado bien y han visto que don Minutella tiene razón. ¿El sínodo ha terminado? En realidad no se habló de la ordenación de las mujeres. No, en realidad sí se habló, ahora que el sínodo ha terminado. ¿Qué viene a decirnos, a contarnos Tucho Fernández? El mundo está representado de manera más amplia en el sínodo. No solo hay consultores italianos, sino que ahora se ha comenzado a hacer más, a escuchar también otras regiones del mundo, donde las mujeres celebran, donde las mujeres... ¿Y quién ha citado? Quien citó a Fernández, entre todos los que quería, citó a un compañero de merienda de la Logia Masónica Vaticana. Y se necesita valor para decir que esas todavía, es mucho valor, es más que ellos. Padre Faré tiene más valor que ellos al decir que sigue la Iglesia. Y entonces el cardenal Steiner dice, yendo incluso en contra del Papa, no solo el caos total, ahora iría en contra del Papa. Pero no es así porque Bergoglio lo hace solo como un movimiento astuto que él tiene Manaus en la Amazonía. No hay sacerdotes. Tranquilamente predican las mujeres, las monjas, qué sé yo, tal vez ya bautizan con su permiso. Y entonces, ¿qué dice Fernández? La realidad pastoral es más amplia que una idea abstracta. Ven que siempre es la misma la vida como viene. Atención, la vida como viene. ¿Han visto que todo se conecta? Y la ventana de Overton, y la táctica masónica de la rana hervida,
y están hirviendo la rana, que son las pobres masas ignorantes de lo que realmente son, ignorantes de lo que realmente son, y la técnica, la táctica de la rana hervida. O sea, no se debe hablar de eso, pero curiosamente se habla. El estilo definido, no, de hecho el Papa no produce ningún documento, porque habrá, como verán, una consulta continua. Tanto es así que Fernández añade que hay muchas cosas tan escritas en los libros. No las encontramos en los libros, sino en la vida. La vida tal como es. Por lo tanto, si en Indonesia él mencionaba Indonesia, también mencionaba la experiencia de la carrera Steiner. Si en Indonesia, en la Amazonía, ya hay mujeres de las que debemos hacernos cargo. Es la voluntad fundacional de Jesucristo. Disculpen, hermanos. ¿Captas? ¿Verdad? Ahora sigo preguntando, en esta fase tan crítica de la que alguien rendirá cuentas a Dios, ¿por qué debíamos permanecer compactos y unidos? Luchamos contra un monstruo, en cambio, el objetivo es dividirnos por completo. ¿Quién sabe qué han prometido a más de uno? Y pregunto aún hoy, con un urgente llamado a quienes han rechazado el diálogo, ¿puede ser aún la Iglesia de Jesucristo esa Iglesia que va abiertamente en contra del Evangelio? Jesús Cristo lo quiso. Si para ustedes esa es la Iglesia de Jesucristo, bueno, quédensela. Tendrán mujeres en el altar como diaconisas y celebrarán bodas gay. Recuerdo una vez más la frase de Monseñor Fulton Sheen: Él, el anticristo, encontrará una antiiglesia que será una imitación de la iglesia, porque el diablo y la imitación de Dios será el cuerpo místico del anticristo que en todo lo exterior. ¿Quieres algo más claro que esto? ¿Qué es más claro? Y vienen los radicales confundistas, y la gente que en todo el exterior se parecerá a la iglesia como cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico del anticristo se parecerá en todo al cuerpo místico de Cristo. En el exterior es lo que está sucediendo con estas maniobras. Por lo que sale la encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús, justo en este momento. Así el Papa aparece como el Papa espiritual que no se ocupa de estas cosas y puede trabajar tranquilamente para seguir destruyendo la Iglesia, y no se produce, en cambio, ningún documento a conclusión de este maldito sínodo, porque, como verán, los trabajos deberán continuar. Steiner, Fernández y quién sabe qué otros trabajarán, porque como la vida viene, la vida vale más que los libros. La realidad pastoral es más importante que una idea dogmática. Verán qué es. Que tarde o temprano nos colocarán a las mujeres en el altar, y el Papa Francisco, que no las quería, se verá obligado a rendirse. Es una burla al planeta, Iglesia del mundo entero. ¿Cómo es posible que nadie se dé cuenta? Para mí sigue siendo un verdadero misterio, sobre todo cuando ahora hay quienes dicen que esa sigue siendo la Iglesia de Jesucristo. Se necesita mucho valor para decirlo. De verdad se necesita mucho valor. El sínodo ha terminado, o mejor dicho, he mostrado los movimientos de la falsa Iglesia. Mantengámonos unidos en el pequeño resto. Se nos da la gracia y la responsabilidad de conservar la fe católica, la fe apostólica en este periodo de gran oscuridad.